Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 23. Se lo habría pasado bien si fuera masoquista. Izuku no pudo evitar sonreír emocionado al acercarse al final de la canción por primera vez. Aizawa se inclinó hacia adelante desde su asiento bajo un árbol, comiendo una manzana, observando atentamente. Incluso Yaoyorozu detuvo su creación aleatoria y observó cómo Izuku tocaba las últimas notas a la perfección, sin desintegrar el piano. Se levantó y, en su emoción, decidió desahogar su energía invirtiendo el plan. Golpeó el piano con los 9 dedos y gritó de celebración. Sus manos permanecieron sobre el piano un momento, y deseó que su don no se activara. Tenía los dedos cansados y doloridos de tocar el piano durante horas, un dolor sordo detrás de los ojos por leer y releer las mismas páginas todo el día, y le dolían la espalda y el trasero por estar sentado en el estúpido taburete que Aizawa había traído. Al parecer, negarse a que Yaoyorozu le hiciera uno más cómodo había sido parte de su plan. Vertió toda esa emoción en obligar a su don a no hacer nada. Pasó un momento. No pasó nada. La sonrisa en el rostro de Izuku se ensanchó aún más y una oleada se apoderó de su pecho. Era la primera vez desde que tenía 6 años que tocaba algo sin destruirlo. Miró a Aizawa, quien lo observaba con las cejas arqueadas, y entonces el piano se desmoronó en una nube de polvo y un ruido metálico de plástico roto. Izuku se desplomó en su taburete mientras la sonrisa se le borraba del rostro. No estuvo mal. ¿Lo viste, verdad?, dijo Aizawa, poniéndose de pie. ¿Qué? ¿Cómo fallé?, preguntó Izuku con un gruñido. No, yo también lo vi, dijo Yaoyorozu. Tu poder tardó un momento en funcionar. Creo que lo lograste. Pero luego, cuando te emocionaste, perdiste la concentración. Pero por un momento, lo lograste, dijo Aizawa. Izuku miró el piano destruido, pianos, en realidad a sus pies. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Por un instante, lo había logrado. Eso era bueno. Eso era progreso. Ese era el primer paso para dominar por completo su don, paso a paso. Sintió una opresión en el pecho, algo parecido al orgullo o la emoción lo atenazaba y se negaba a soltarlo. Ya no sentía la fatiga que sentía momentos antes. Izuku estaba listo para dominar su poder en ese preciso instante. Los estudiantes de 1A y 1B se reunieron en el claro donde habían pasado sus días entrenando. Todo el equipo había sido trasladado y el terreno había sido remodelado por Pixiebot, por lo que no se parecía en nada al mismo lugar. Estaban recogiendo temprano después de cenar cuando Ratoy y Tiger les trajeron una sorpresa especial esperándolos en el claro. Los estudiantes se dirigieron vacilantes al lugar que Ratoy les había indicado y no encontraron a nadie presente. Esperaron y esperaron, hasta que empezó a aparecer una trampa. Ochako miró a su alrededor, intentando por todos los medios localizar a alguien escondido entre los arbustos o los árboles que rodeaban el claro por todos lados, atravesado por el sendero que conducía a las cabañas. ¿Era este otro de los engaños lógicos de Aizawa? Si lo era, no iba a estar contenta. Se cruzó de brazos y resopló mientras las dos clases empezaban a hablar entre sí en silencio. Izuku le tomó la mano con suavidad y eso la distrajo de su agitación, pero nada podría haber distraído a Ochako del material frío y áspero de sus guantes. No quería que se esforzara demasiado, pero esperaba que pronto descubriera cómo controlar su poder. Ochako no sabía cuánto tiempo más podría aguantar sin sentir el calor de su mano en la suya, la textura de su piel. Los guantes les permitían tomarse de la mano, pero no era lo mismo que sin ellos. Sonrió con tristeza. Una burbuja de tierra surgió del suelo y explotó, revelando a las 4 Pussycats y a los profesores de la Aizawa, Blackin, Mig y Present Mig detrás de ellas. Las Pussycats posaron, y Aizawa simplemente se hizo a un lado.
El don de Pixie Bob debió de haber sido usado para lograr esa entrada. Los estudiantes guardaron silencio y aplaudieron cuando las Pussycats hicieron su gran entrada. Espero que se hayan esforzado mucho hoy, chicos, porque vamos a poner en práctica el dicho. Han trabajado tan duro que pensamos que ustedes también deberían tener la oportunidad de jugar duro. Dijo Mandalay. Algunos estudiantes se miraron emocionados, pero inseguros, como si no estuvieran seguros de si Mandalay les decía la verdad. Ragdoll se puso al frente del grupo y dijo: así es. Hemos preparado un pequeño juego para que todos jueguen esta noche, así que escuchen. El juego es sencillo, dijo Pixie Bob. Hay un sendero que se adentra en el bosque y da la vuelta hasta este claro. Una clase saldrá a esconderse en el sendero, y la otra clase saldrá en parejas. La tarea de la clase que se esconde es usar sus dones de la forma más creativa posible para asustar a las parejas que se acerquen. Luego, cuando todas las parejas hayan hecho el viaje, las clases intercambian los roles. Controla tu miedo, te mantendrá vivo en este bosque, dijo Tigre, con un tono y un lenguaje corporal completamente rígidos y bruscos. Ochako frunció el ceño cuando alguien cercano, probablemente Kaminari, aunque podría haber sido Tsubaraba del 1B, no podía decirlo, hizo una broma a medias sobre la vibra totalmente diferente de Tiger en comparación con el resto de las Pussycats, pero tan pronto como los ojos del hombre se volvieron hacia quien había intentado la broma, la multitud de estudiantes se quedó en silencio. Pues ya lo oíste. Dijo Ragdoll, dándole un ligero puñetazo a Tiger en el brazo. A ver si controlas el miedo. Primero, 1B asustará a 1A, dijo Mandalay. Ragdoll los acompañará hasta la mitad del camino, donde permanecerá como una especie de puesto de control. Hagámoslo. Dijo Ragdoll, agitando los puños con entusiasmo mientras se adentraba en el bosque siguiendo un sendero más pequeño que atravesaba los árboles en el extremo opuesto del claro, el que conducía a las cabañas. Primero dijo Aizawa, deteniendo a todos, incluyendo a Ragdoll y 1B. No crean que no me he olvidado de los que reprobaron sus exámenes finales. Aún hay consecuencias. Kaminari, Zero, Kirishima y Sato se desanimaron en un abrir y cerrar de ojos. Parecía que Monomai y Tetsu, de 1B, tampoco se habían tomado bien el anuncio. Ustedes 6 tendrán clases de refuerzo conmigo esta noche. Pero, el juego. Gritó Kaminari. Pero tus calificaciones, Aizawa sonrió terriblemente e hizo una seña a los 6 estudiantes que había llamado para que lo siguieran, y Black King también lo siguió, empujando a sus estudiantes cuando se resistieron. Ahora que nos hemos ocupado de eso, podemos poner esto en marcha. Vitoreó Pixie Bob. Ragdoll condujo a los 18 estudiantes que quedaban en 1B hacia el bosque por el sendero para que pudieran preparar sus espantos. Eso dejó a 1A divididos en parejas. Ochako no era muy bueno en matemáticas, pero eso dejó a su clase con solo 15 personas, ya que empezaron con 19 y perdieron 4. Eso significaba que alguien tendría que atravesar el bosque solo. Los miembros restantes de 1A comenzaron a mirarse con recelo, como si fuera culpa de uno de ellos que lo hicieran solos. Mandalay habló de nuevo y explicó. Elegiremos sus parejas al azar, así que no se preocupen por tener que exiliar a uno de sus pobres compañeros a su suerte, dijo Mandalay riendo. Exiliaremos a ese tonto por ti, dijo Tigre rotundamente. Las parejas se formaron enseguida. Todoroki y Toru formaron el primer dúo, lo que pareció ser un avance satisfactorio para Toru, mientras que Todoroki no pareció notar que ella intentaba ligar con él. Kyoka y Shoji formaron pareja y se mantuvieron a un lado en silencio, sin conversar, como solían hacer. Iida insistió en estrecharle la mano a Ojiro cuando los juntaron, aunque Ojiro insistía en que no le gustaban las formalidades. Tsu y Mineta formaron otra pareja y, sorprendentemente, pudieron entablar una conversación amistosa. Eso nunca dejaría de sentirse mal. Por desgracia, a Izuku le tocó Koga, a quien saludó con alegría, aunque Ochako se dio cuenta de que esperaba ir con ella. Ver a Tokoyami junto a Mina fue sin duda una mezcla de estética y color que Ochako nunca imaginó que vería en persona. A Ochako le asignaron a Momo, a cuyo lado se sentó con gusto y una sonrisa. Fue entonces cuando se dio la respuesta.
El viajero solitario quedó decidido. Aoyama miró a su alrededor, temblando, pero intentando aparentar tranquilidad, y frunció el ceño. Ah, por supuesto. Siempre debo estar apartado de quienes intentan apagar mi luz. Dijo Aoyama con un gesto tembloroso. Aunque, si debe ser mi luz la única que ilumine la oscuridad que me espera, pido ser el último en participar en este juego. Debo llamar a mi tío. Está bien, dijo Mandalay, y luego se volvió hacia el grupo. Les daremos tiempo para que se preparen antes de despedirlos. Los estudiantes comenzaron a socializar con sus compañeros, y Ochako hizo lo mismo, aunque le costaba concentrarse en el presente. Por alguna razón, desde que anunciaron el partido, sentía en el fondo, o quizá emanaba de su pecho, que algo andaba mal. Todo aquello no cuadraba. No, era más que eso. No se trataba del partido, sino de la diversión que creía que podría tener. Era casi como si se sintiera culpable por haberlo pasado bien en el campamento hasta entonces. Se había enfrentado a tantas cosas malas desde que se matriculó en la UA, había luchado contra villanos y amigos, se había enfrentado a sus propias debilidades y a los traumas de los demás. No le parecía bien que todo estuviera tranquilo, feliz y seguro. Desde que se encontró con Himiko, la chica del centro comercial, Ochako se sentía rara, como si estuviera segura de que algo malo iba a pasar. Pero nunca ocurrió. Ese sentimiento seguía creciendo dentro de ella, y durante los últimos días, había podido ignorarlo y concentrarse en su entrenamiento, pero en el segundo que tuvo la oportunidad de reducir la velocidad y pensar, todo se derrumbó sobre ella como una opresiva ola de miedo. ¿Estás bien?, preguntó Momo con una sonrisa amable. Pareces nervioso. No, estoy bien, dijo Ochako, y luego parpadeó. Su primer instinto había sido mentir. Eso no era señal de nada bueno. O sea, estoy un poco nerviosa por asuntos personales, pero aún así estoy bien. Si tú lo dices, dijo Momo con expresión preocupada en su rostro. ¿Oh, a dónde va?, preguntó Mandalay con un dejo de tristeza en la voz. Algunos estudiantes se giraron a mirar, sobre todo aquellos con audición mejorada que les permitía escuchar a escondidas, como Kyoka y Shoji. Curiosamente, Todoroki también estaba prestando atención. Parecía que Mandalay y Pixiebot conversaban en privado aparte, pero Todoroki no la ignoró como los demás. Estoy seguro de que volverá pronto, dijo Pixiebot, poniendo una mano enguantada sobre el hombro de Mandalay. Claro, dijo Mandalay. Es solo que es difícil. Lo sé, suspiró Pixiebot. Todoroki miró al vacío, desviándose hacia un árbol cualquiera. Su rostro experimentó varias microexpresiones que hicieron que sus ojos movieran ligeramente. Parecía alternar entre 3 o 4 expresiones diferentes en aproximadamente medio segundo, de la confusión a la comprensión, luego a la tristeza y finalmente a una especie de resignación. Ochako se había estado preguntando a qué se debía el interés de Todoroki por el niño, y su interés en la conversación de Mandalay y Pixiebot estaba claramente relacionado con eso. ¿Era solo curiosidad o había algo más que ella desconocía? Al chico, Kota, claramente no le gustaba estar cerca de los estudiantes, y por lo que Ochako había visto, tampoco le gustaba estar cerca de las Pussycats, aunque al menos parecía tolerarlo. El niño era un misterio, y Todoroki parecía decidido a resolverlo, ¿pero por qué? Ochako no tuvo tiempo de preguntarle, ya que él y Toru se adentraron en el bosque por la ruta de senderismo siguiendo las instrucciones de Mandalay. Mientras se preguntaba por qué Todoroki estaría tan absorto en el misterio, observó cómo las diferentes parejas eran enviadas al sendero, una tras otra, en intervalos de 2 minutos. Supuestamente, estaba programado así para que la primera pareja regresara al campamento al mismo tiempo que la última se marchara. Los estudiantes no estarían fuera de la vista de los héroes más tiempo del necesario. Ochako sabía que era lo mejor. Iida y Ojiro eran demasiado educados como para ir delante de nadie, así que optaron por ir penúltimos, antes de Aoyama, quien seguía hablando por teléfono con su tío, lo que a Ochako le pareció extraño. Recibir una llamada personal en un momento como este. Raro parecía ser el segundo nombre de Aoyama. Eso significaba que Shoji y Kyoka fueron los siguientes, adentrándose en silencio en el profundo y oscuro bosque.
Luego, fueron Tsu y Mineta quienes salieron a la noche uno al lado del otro, mientras Tsu, en broma, se ofreció a tomarle la mano a Mineta si tenía miedo. No se encogió mucho después de eso. Después, Izuku y Koda partieron, los dos sonriendo y saludando mientras se adentraban en el bosque. Tokoyami y Mina los siguieron poco después. El tipo más oscuro, de color aviar, desapareció al instante en la oscuridad del bosque mientras Mina destacaba como un pulgar dolorido con sus tonos rosa. Sin embargo, sus ojos amarillos parecían brillar contra la oscuridad de sus escleróticas. Esclerótica, y su plural, era una palabra que Ochako había aprendido específicamente por los ojos de Mina, que a veces resultaban inquietantes en condiciones de poca luz, como en el sendero. Pronto, fue el turno de Ochako y Momo. Ochako sonrió y tomó a Momo del brazo, y ambas se adentraron en el bosque como si nada malo pudiera pasar allí. Ojalá Ochako creyera que eso es verdad. El paseo por el bosque habría sido agradable si Shoto hubiera estado solo. El aroma del verdor y la frescura de la brisa que aportaba un reconfortante frescor a la cálida noche de verano eran excelentes herramientas para desestresarse después de un largo día, en realidad, de entrenamiento. Shoto respiraba profunda y regularmente mientras caminaba por el sendero, oyendo el crujido de la tierra y las ramitas bajo sus zapatillas y el susurro de las hojas y las ramas con el viento. Hagakure también estaba presente. Casi saltaba por el sendero a su lado, levantando montones de hojas y pisoteando algunas de las ramas más grandes que habían caído de los árboles. Parecía tener mucha energía que necesitaba ejercitar, y parecía ser nerviosa por naturaleza. Shoto no podía interpretar sus expresiones faciales, ya que era invisible, pero su lenguaje corporal no era tan entusiasta como sus acciones sugerían. Estaba rígida, y sus movimientos eran vacilantes. Hagakure debía de estar asustada. Para entonces, B los había vencido varias veces. El chico de los dientes prominentes había usado su poder de ablandamiento para sorprenderlos desde abajo con el cadáver de la chica que podía manipular el tamaño de los objetos. La chica telequinética había hecho caer una rama frente a ellos mientras pasaban, y el chico corpulento había destrozado un árbol con su poder, haciéndolo caer y casi obstruyéndoles el paso. Se estaban volviendo bastante creativos y destructivos en sus intentos de asustar a Shoto y Hagakure. También estaba funcionando, al menos con Hagakure. Cada vez que se asustaba, acudía a él en busca de apoyo. Primero, saltó casi como un tronco y se escondió detrás de él cuando pareció que el cadáver de la chica había aparecido de la nada. Luego, cuando las ramas comenzaron a arremolinarse con un viento que ninguno de los dos podía sentir, Hagakure le tomó la mano. Después, el intento del chico bajito de asustarlos con el árbol derrumbado hizo que Hagakure se aferrara a su brazo, y ella no lo soltó, incluso después de que habían superado ese intento de asustarlos. Shoto no se había asustado con nada después de la primera vez con la chica. El calor de Hagakure se extendía a través de su tacto, y Shoto habría pensado que era anormalmente cálida de no ser porque era su brazo izquierdo el que se aferraba. Por supuesto, sentía más calor en el lado helado de su cuerpo. Ignorándolo, Shoto consideró pedirle que lo soltara. Decidió que en realidad no le importaba. No era que le incomodara en absoluto, y claramente le proporcionaba cierta satisfacción, ya fuera consuelo o algún otro logro. Así solía comportarse como si Shoto no entendiera que la gente lo considerara atractivo, pero no era cierto en absoluto. Sabía lo que hacía Hagakure. A Shoto simplemente le daba igual. Lo realmente inquietante empezó a ocurrir cuando Hagakure notó que los intentos de asustarlos aparentemente habían cesado. No había ocurrido nada durante unos 5 minutos. Una neblina se acumulaba en los bordes del sendero, pero nada había intentado asustarlos. Shoto no podía pensar en ningún miembro del 1B cuyo don produjera esa neblina. Parecía similar al gas de medianoche, pero ella no debería haber participado en el juego, así que no podía ser. Además, había humo arriba, pero era negro, a diferencia del color púrpura de la niebla baja y rastrera, lo que generalmente significaba que el humo no era producido por un don. Algo se estaba quemando. O alguien. Creo que algo salió mal, dijo Shoto. ¿Lo crees?
Preguntó Agakure, desenredándose del brazo de Shoto. ¿Cómo lo sabes? Hay dos tipos de humo que salen del bosque. Arriba, ¿lo ves? Negro. Pero hace unos minutos había otro humo al borde del sendero, bajo como la niebla, que era morado. Dos efectos distintos provocaron ambas cosas, explicó Shoto. ¿De verdad ha pasado algo malo? Preguntó Agakure. A juzgar por su lenguaje corporal y postura, sus brazos podrían haberse movido para abrazarse. No lo sé. Deberíamos volver a las Pussycats lo antes posible, aunque esto sea solo una treta del 1B, dijo Shoto. Lo tengo. Dijo Agakure. Shoto aceleró el paso y comenzó a caminar a paso rápido de vuelta al claro que había dejado hacía apenas 10 minutos. Él y Agakure no encontraron más trampas del 1B, lo que solo aumentó la alerta de Shoto. Agakure se había ido por completo en cuanto se sugirió algo realmente serio. Quizás había asumido erróneamente algunas cosas sobre ellas y así era como se comportaba cuando el peligro real era una posibilidad. Había estado nerviosa e indefensa antes, y Shoto había asumido que parte de ese miedo era exagerado como excusa para tocarlo, pero tal vez todo había sido una falsedad. Si eso era cierto, ¿cuánto de la imagen que mostraba a sus compañeros era igualmente falsa? Shoto de repente no tenía forma de saberlo. Se recordó a sí mismo que no iba a subestimar más a sus compañeros y siguió caminando. Casi habían llegado al claro. Los gritos se hacían más claros a medida que se acercaban al final del sendero. Shoto y Agakure corrieron hacia el campo abierto y se detuvieron de golpe mientras procesaban los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos. Las Pussycats estaban en pleno combate. Mandalay intentaba alejar a Iida y Ojiro de la pelea, pero Iida estaba congelado y rígido, más que de costumbre. Tiger lanzaba puñetazos rápidos y decisivos, sin alcanzar una y otra vez a un objetivo que siempre se las arreglaba para esquivar sus ataques en el último segundo. Pixie Bob levantó un terrón y bloqueó un cuchillo lanzado a Mandalay, quien reaccionó con una alarma contenida. Shoto concentró todos sus pensamientos en ese cuchillo. Le resultaba familiar, y se dio cuenta de contra quién luchaban las Pussycats menos de un segundo antes de verlo correr directamente hacia Tiger a través de la nube de tierra y barro que el ataque de Pixie Bob había dejado a su paso. Stein, el asesino de héroes, con sus bufandas rojo sangre y su equipo protector oscuro, esquivó otro de los golpes de Tiger, pero no logró hacer contacto con el cuchillo con el que había arremetido contra el héroe. El cuerpo de Tiger era demasiado flexible y rápido para esquivar su espada. Los dos estaban en un punto muerto, pero los esfuerzos de las otras dos Pussycats presentes hacían pensar que la situación cambiaría. Y cambiaría aún más cuando Shoto enviara algo de hielo hacia Stein. Deslizó su pie derecho por el suelo y el aire se cristalizó en un anillo de hielo deforme a su alrededor, fijándolo en su lugar. Shoto estaba a punto de desatar su ataque contra el asesino de héroes sin decir palabra, pero una voz entró en su mente y le advirtió que no lo hiciera. No. Mirando a su alrededor, Shoto notó que Mandalay los miraba directamente a él y a Agakure mientras intentaba apartar a Iida y Ojiro del combate. Iida tenía una expresión de profunda perturbación, como si estuviera lleno de miedo y expectación a la vez. Shoto conocía esa mirada. Al volver a ver el festival deportivo, era una mirada que había reconocido en su propio rostro. Sabía que no era muy bueno leyendo los sentimientos de la gente, pero parecía que Iida quería luchar. ¿Por qué Mandalay no lo dejaba, o incluso a Shoto? Debía ser porque no tenían licencia, como dictaba la ley, pero Shoto no creía que eso importara demasiado en la situación actual. El asesino de héroes estaba allí, y las Pussycats eran un equipo de héroes con poca fuerza en su mejor momento, y les faltaba un miembro mientras Ratoya vigilaba el puesto de control en el bosque. Iban a necesitar ayuda para derrotar a Stein, y Shoto e Iida podían brindarla. Entonces, ¿por qué? Chicos, tienen que correr. Regresen a las cabañas y díganle a Eraserhead lo que pasa. Los profesionales podemos encargarnos de él hasta que lleguen los refuerzos. Mickey y Minnie ya están buscando a los demás estudiantes en el bosque. Ahora, váyanse. Un aire frío se arremolinaba alrededor del pie de Shoto, listo para solidificarse en hielo si él lo deseaba.
Sin embargo, irradiaba calor de su pie izquierdo, derritiendo el hielo que ya se había formado en un charco a sus pies. Shoto estaba listo para enfrentarse a Stein de nuevo, pero no era idiota. Sabía que un héroe profesional acababa de darle una orden directa, y que desobedecerla no le otorgaría la misma gracia que él y los demás habían recibido la última vez que se enfrentaron ilegalmente a villanos. Había sido en defensa propia, y involucrarse esta vez no les recompensaría con tanta comprensión por parte de las autoridades. Asintió a Mandalay, quien recibió un asentimiento a cambio, antes de darse la vuelta y prepararse para correr hacia las cabañas. Sin embargo, una idea se le ocurrió justo cuando estaba a punto de partir. Shoto se dio la vuelta y volvió a mirar a Mandalay a los ojos, quien lo miró con asombro mientras intentaba, sin éxito, mover físicamente a Ira, que era 10 centímetros más alta que ella y mucho más ancha que cualquiera de las Pussycats, excepto Tiger. «Sé dónde está Kota», gritó Shoto. «Lo protegeré». Mandalay le asintió, mientras seguía intentando, junto con Ojiro, apartar a Ira de la pelea. Shoto se dio la vuelta y echó a correr hacia las cabañas, lo cual era solo el primer paso del plan ahora que recordaba que Kota se había vuelto a esconder. Si estaba en la misma meseta rocosa que había llamado su escondite secreto la noche anterior, sería fácil encontrar al chico. La única pregunta era si quería retrasar la búsqueda de Kota para avisar a Aizawa primero, o si prefería retrasar la advertencia a Aizawa para garantizar la seguridad de Kota. Tomarse el tiempo para detenerse y explicarle la situación a Aizawa salvaría más vidas a largo plazo, ya que Shoto no creía que las Pussycats, con 3/4 de su fuerza, pudieran enfrentarse al asesino de héroes, e Ida y Ojiro no aumentaban esas posibilidades tanto como probablemente creían, pero Kota era un niño. Un recuerdo, uno que Shoto creía haber olvidado hacía mucho tiempo, lo asaltó al pensarlo. Shoto solía pasar las noches llorando hasta quedarse dormido, solo y con frío. Ningún niño debería sufrir un dolor tan infernal. Kota debía de estar asustado, solo e inseguro de qué hacer al ver el gas rosa y el humo negro que se elevaban por el bosque desde su escondite. Apenas podía desviarse de las cabañas y atravesar el bosque hacia la montaña. Agakure también giró cuando él cambió de rumbo y, por la forma en que se movió, Shoto supuso que debía ser un gesto de aprobación. «Deberías ir a las cabañas y avisar a los profesores», dijo Shoto con calma mientras corría a toda velocidad. Sorprendentemente, Agakure le siguió el ritmo. «Ni hablar», dijo, aunque parecía que le costaba mucho hablar con claridad mientras corría. «Yo también quiero que ese niño esté a salvo». «Muy bien», entonces exhaló Shoto con fuerza. No pudo obligarla a hacer nada, y de hecho le sorprendió gratamente su disposición a ayudar a un niño al que apenas conocía. Quizás era una mejor aspirante a heroína de lo que él suponía. Shoto y su improbable compañero corrieron juntos hacia el bosque, rumbo al escondite de Kota a toda velocidad para garantizar su seguridad. Shoto no iba a fallarle a ese chico por más tiempo. Los gritos y risas distantes resonaban entre los árboles. Un viento soplaba a través del bosque, y el frío atravesó la ropa de Izuku y se le metió en los huesos. Esa brisa penetrante era refrescante en una noche de verano tan cálida como la que él y Koda se encontraron en medio de su paseo por el bosque durante la prueba de valentía. No llevaban mucho tiempo en el sendero, unos 10 minutos en total, pero les pareció una eternidad entre su separación de sus compañeros y el presente. Apenas pasaron minutos entre los intentos de asustarlos para que gritaran como niñas, pero les pareció que fueron horas. Izuku estaba nervioso después de que Onenuki, del 1B, decidiera intentarlo con todas sus fuerzas y agarrarlo de los tobillos desde el suelo, lo que hizo que Izuku gritara y tropezara con tanta fuerza que terminó en el suelo momentos después. Se había unido a las risas de Onenuki y Kodai, aunque fuera a su costa. Podría haber jurado que era la primera vez que oía un sonido de Kodai. Izuku y Koda siguieron adelante después de eso, incluso si Koda había emitido el sonido más fuerte que Izuku jamás le había oído cuando Yanagi de 1B les lanzó insectos desde arriba con su don Poltergeist. Resultó que Koda sufría de entomofobia.
Izuku hizo todo lo posible por consolar a su compañero admitiendo que creía que desarrollaría agorafobia si hablaba de su aversión a los lugares concurridos y al contacto físico imprevisto con un dog. Eso pareció funcionar, pues Koda se relajó por completo y dejó de estremecerse por cualquier cosa. Izuku sabía cómo lo veía la gente. Si no estaba loco, era el más valiente de su clase. Sin embargo, creía que había muchos más valientes que él. Kirishima, por ponerse en peligro una y otra vez. Ochako, por dar un golpe fuerte y aceptar el poder de All Might, y por combatir con potencias como Todoroki y Bakugo sin poseer fuerza bruta propia. E Ida, quien tuvo el coraje de enfrentarse al asesino de héroes sin quedarse paralizado. Todos eran increíbles. Izuku no se consideraba muy especial comparado con todas esas hazañas de valentía, pero entendía por qué otros lo considerarían especialmente valiente después de todo lo que había hecho. Pensó que podría haber ayudado a Koda a superar su miedo cuando el tipo que peleó y venció a una criatura tan fuerte como All Might confesó que también le tenía miedo a algo inofensivo. También pudieron distraerse intentando conversar, aunque no les iba muy bien. Izuku sabía que Koda era un chico tranquilo mucho antes del campamento, pero resultó que, en realidad, Koda era mudo. Ese descubrimiento llevó a Izuku a descubrir que su principal método de comunicación era el lenguaje de señas, que Izuku desconocía. Lo había aprendido de niño, ya que todos los médicos y los padres de Bakugo estaban preocupados por la pérdida de audición como efecto secundario de su don explosión, e Izuku creía que seguían siendo amigos por aquel entonces, así que, por supuesto, se esforzó en aprender esta habilidad para su mejor amigo. Sin embargo, el conocimiento del lenguaje de señas hacía tiempo que había abandonado su mente, erosionado por la década de desuso y desprecio que le siguió. Entre sustos, Koda empezó a enseñarle algunos signos básicos, lo que los ayudó a relajarse aún más. Sin embargo, eso no impidió que una sensación tensa y nauseabunda comenzara en el estómago de Izuku y se extendiera desde allí. No impidió que Izuku se pusiera ansioso sin una buena razón ni se asustara con cada sombra que pasaban. No detuvo la sensación de picazón que le zumbaba en la piel, la picazón que Izuku sabía que no era el arrastre de insectos. Izuku sabía lo que se sentía la ansiedad y recibió la sensación familiar con una actitud agria que intentó no señalar a Koda mientras trabajaban en encontrar una manera de hablar mientras se abrían paso a través del bosque profundamente sombrío. ¿Pero por qué estaba ansioso? No estaba pasando nada realmente grave. Todos los pequeños sustos venían de uno, sus compañeros de la UA, entonces ¿por qué se sentía así? ¿Por qué el instinto de Izuku estaba tan seguro de que algo terrible estaba a punto de suceder? Un miedo lo invadió durante ese paseo por el bosque, como una mano gigantesca que apretaba lentamente su pecho con cada minuto. Era imposible saber con qué velocidad se apretaba, pero Izuku la ignoraba por un momento y de repente lo agarraba con más fuerza que antes, y se veía obligado a prestarle atención, como si quisiera su atención. Una nube oscura se cernía sobre Izuku, y sabía que la había traído hasta él. Aunque no quisiera admitirlo, siempre supo que provocaba sus episodios de pánico, miedo y pavor. Era la misma sensación que Izuku había intentado ignorar desde Osu. Nada había terminado allí. Él y sus amigos no habían ganado la batalla, simplemente habían retrasado lo inevitable. Había comenzado pequeño, este sentimiento. Había comenzado como un simple peso de plomo que ardía en el pecho de Izuku durante los momentos de tranquilidad, los momentos en que no podía apoyarse en sus amigos para ayudarlo a ignorar ese fuego frío en su estómago. Sin embargo, con los meses transcurridos desde esa noche, había crecido. Desde la visita al centro comercial, cuando se encontró con dos de sus antiguos abusadores, había sido peor que nunca. Esa sensación ahora se enroscaba alrededor de su torso como una serpiente gigantesca hecha de vergüenza ardiente y turbulenta y miedo gélido, apretándolo aparentemente al azar. Por todo lo que se había preguntado, y a pesar de su arrepentimiento por no haber podido controlar su don, Izuku sabía en el fondo de su corazón que Bakugo no estaba muerto. Sabía que era imposible que Katsuki Bakugo muriera sin haber reído el último. Katsuki Bakugo jamás moriría bajo las condiciones de nadie. Su final tenía que ser suyo.
Nada había terminado aún, y por mucho que deseara que no terminara, Izuku sabía que había pasado demasiado tiempo entre los ataques de Bakugo como para sentirse cómodo. Algo iba a suceder, y sucedería pronto. Era cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo era la pregunta? E Izuku no tenía ni idea. Eso lo dejaba con esa sensación, ese miedo que intentaba advertirle de un peligro que ya conocía, pero del que no podía hacer nada. Hasta ahí llegó una divertida experiencia de campamento de verano. Estudiantes, por favor escúchenme. Izuku se tambaleó ante la repentina intrusión en su mente. Era la voz de Mandalay, pero ¿por qué usaría su don y por qué sonaba tan asustada? Tras tambalearse un instante, Izuku se enderezó y miró fijamente a Koda, quien lo miró con la expresión que probablemente distorsionaba sus propios rasgos. Pánico y confusión. Ambos se detuvieron al unísono y mantuvieron contacto visual mientras la voz de Mandalay resonaba de nuevo en sus mentes. Los villanos se han infiltrado en el campamento. Claro. Izuku suspiró profundamente, con todo su cuerpo abatido mientras él y Koda procesaban el mensaje. Ni siquiera estaba enojado, solo cansado de tener que luchar constantemente por su vida. Midnight y Present Mic han sido enviados para rescatar a tantos de ustedes como puedan, chicos, pero aún así les insto a que abandonen la prueba de valor y regresen a las cabañas, y eviten el claro. Stein, el asesino de héroes, está presente en el claro, y las Pussycats estamos haciendo todo lo posible por contenerlo hasta que lleguen los refuerzos, pero no se conviertan en objetivos. Todo el cuerpo de Izuku se tensó de nuevo al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El asesino de héroes estaba en el claro que él y Koda habían abandonado hacía apenas 10 minutos. Y Ida podría haber estado allí afuera, cara a cara con Stein. Izuku y Ida habían tenido algunas conversaciones sobre Osu desde esa noche, pero él no sabía si Ida estaba listo para una revancha con el asesino de héroes. Y si Stein estaba presente, la noche podría terminar en tragedia para más que solo Ida. Las cosas fueron de mal en peor. Envié mensajeros para advertir a Eraseread y Black King sobre lo que está sucediendo. No sabemos cuántos villanos se han infiltrado en el campamento, así que si te encuentras con alguien que creas que pueda querer hacerte daño, no te enfrentes. Huye. Ahora. ¿Qué pasa, Deku? Dijo una voz ronca y gutural detrás de Izuku. Supo quién era antes de mirar. Izuku jamás olvidaría esa voz, y solo una persona había usado ese apodo con tanto odio como la voz del recién llegado. Al darse la vuelta, se encontró con un sonriente Katsuki Bakugo, apoyado en un árbol a pocos metros del sendero. Todo su cuerpo se estremeció, como si todo su ser se estremeciera al ver al chico. Tenía el mismo aspecto que aquella noche en Osu, salvo que había algo diferente en sus ojos. No estaban vacíos, pero sí menos llenos que antes. Sus ojos rojos no brillaban en el espacio oscuro que ocupaba entre los arbustos y troncos. Esos ojos rojos y deslumbrantes estaban apagados, como si el calor que antes producían fuera ahora completamente interno. Eso no mejoraba la confianza de Izuku en sus posibilidades de ganar si Bakugo se metía en pelea. De hecho, las habilidades de combate de Bakugo aumentaban enormemente cuando ignoraba su ira y se concentraba exclusivamente en ganar. El corazón de Izuku latía con fuerza en su pecho, y creyó que el sonido podría haber sido audible. Sus manos temblaron al encontrarse con la mirada perdida y apagada de Bakugo. Habría esperado un poco más para entrar, pero los héroes arruinaron la diversión, como siempre, dijo Bakugo con una risita. Aunque llegué en el momento justo. Esto es como en los viejos tiempos. Los dos, sin interrupciones. Izuku levantó sus puños temblorosos en una versión torpe de una de las posturas que había aprendido de All Might en la clase de heroicidad básica. Siguiendo su línea de visión, Izuku se dio cuenta de que Bakugo ni siquiera miraba a Koda y no se había dirigido a él con su pequeño monólogo. Eso significaba una de dos cosas. La mente de Bakugo estaba completamente destrozada y literalmente no podía pensar en nada más que en la pelea que era prácticamente inevitable, o ni siquiera consideraba a Koda un factor en su mente. Ambas significaban lo mismo. La pelea estaba ocurriendo, lo quisiera Izuku o no. Sin embargo, había algo positivo en ese resultado.
Izuku no estaba seguro de que Bakugo hubiera prestado suficiente atención durante el día y medio que había estado en su clase para aprender el don de Koda. Eso significaba que Koda podría atacarlo por sorpresa con pájaros u otros animales si llegaba el caso. No fue una ventaja que cambiara el juego, pero era un as bajo la manga para Izuku si lo necesitaba. Decidió no depender de Koda si no era necesario y bajó su centro de gravedad anticipando el confiable golpe inicial de Bakugo. Un explosivo gancho de derecha. El verde se encontró con el rojo, y ambos chicos supieron que por fin había llegado el momento. Era el momento. A vida o muerte, a ganar o a perder. Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo coincidieron en una cosa. Su enemistad terminó en ese mismo instante. Uno de ellos moriría esa noche. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? Izuku miró a su alrededor e intentó agudizar sus sentidos, pero no funcionó. No podía concentrarse. Era como si Bakugo atrajera la atención de Izuku hacia sí mismo mágicamente, esos ojos opacos, rojo sangre, como agujeros negros que atraían todo hacia sí. Izuku no pudo concentrarse lo suficiente para idear un plan. Fue una escalada demasiado repentina, demasiado extrema, y su mente aún estaba dando vueltas por la conmoción. Miró a Koda, quien temblaba tanto que Izuku pensó que tal vez no habría podido decir nada, y mucho menos usar su don. Los ojos llorosos del chico se encontraron con los de Izuku, y supo que tenía que hacer algo. Izuku tenía que actuar, o Koda también moriría. Ese pensamiento le dio algo en lo que anclarse, algo en lo que concentrarse además de la mirada omnipresente de Bakugo. No era el único en riesgo si no se movía. También tenía que hacer algo por Koda. Si no podía moverse para salvar la vida de su compañero, ¿para qué había entrenado tanto? El rostro de Izuku se endureció al mirar a su antiguo amigo, abusador y torturador. Tanta repugnancia le ardía en el pecho que pensó que escupiría llamas si no controlaba la respiración. ¿Qué pasa, Deku? ¿Te has quedado sin palabras? La risa de Bakugo fue una profunda carcajada, una alegría pura que emanaba de él en oleadas de carcajadas escandalosas. Por una vez en tu miserable vida, decides callarte de una vez. Salió de entre los arbustos, y un golpe sordo atrajo la mirada de Izuku hacia el pie que había clavado en la tierra, el izquierdo. Un reluciente reemplazo de metal le permitió a Bakugo enderezarse mientras daba ese paso pesado hacia adelante. Sí, es cierto. No eres el único que sabe jugar a las prótesis. Koda, tienes que correr, murmuró Izuku en voz baja mientras se alejaba un paso de Bakugo. La distancia era lo que le daría la mejor oportunidad de ganar. Koda probablemente intentó hacerle señas, pero Izuku no tuvo tiempo. No es una pregunta. Morirás si no sales de aquí. El nerd tiene razón, dijo Bakugo, dando otro paso torpe y torcido hacia adelante. Pero claro, siempre tienes razón, ¿verdad, Deku? Izuku lo miró a los ojos y negó con la cabeza mientras el otro chico comenzaba a entrar en pánico. Escuchaste el mensaje de Mandalay, ¿verdad? Vuelve al campamento. Estaré bien. Koda intentó jalarlo del brazo para arrastrar a Izuku, e Izuku luchó por mantener la calma mientras se resistía al esfuerzo de protegerlo. Tienes que irte. Vete. No, dijo Koda, sacando a Izuku del pánico inicial. Era la primera vez que lo oía hablar, y su voz era áspera. La ira le daba a su voz temblorosa una fuerza inesperada. Koda fulminó con la mirada a Bakugo, sin apartar la mano del brazo de Izuku. Él es el que tiene que irse. Y Mandalay dijo que no podemos enfrentarnos a ningún villano. Corramos. El ojo derecho de Bakugo se crispó cuando Koda lo llamó villano. A Izuku le pareció que, a pesar de que su último encuentro terminó con él maldiciendo a todos los héroes y renunciando a su deseo de ser uno si todos eran como el que odiaba, aún sentía cierto desdén por ser llamado villano, como siempre. Eso era algo, una herramienta que Izuku podía usar para despistarlo si era necesario. Izuku colocó su mano enguantada sobre el agarre de Koda en su brazo y sonrió temblorosamente. Gracias, dijo Izuku con voz serena. Se giró para encarar a Bakugo y Koda permaneció a su lado. Tienes razón. Será mejor que te vayas, Bakugo. Me he vuelto mucho más fuerte desde nuestra última pelea. No me obligues a usar esa fuerza.
Como si pudieras, dijo Bakugo, y otro golpe sordo resonó cuando su pierna metálica impactó contra el suelo del bosque. Vi tu cara cuando me mutilaste la última vez. No puedes hacer nada a menos que tus patéticos secuaces te ayuden, e incluso así, no puedes terminar el maldito trabajo. Miró a Koda por primera vez, pero se burló y sonrió. Tienes más agallas de las que pensaba, chico insecto. Izuku debió de sobresaltarse con eso, no se había dado cuenta de que Bakugo recordaría a Koda, porque Bakugo volvió a mirar a Izuku, y su expresión se volvió tan salvaje e intensa que Izuku apenas pudo obligarse a sostener esa mirada gélida. Pero este perdedor no puede salvarte. Esta noche es la noche, Deku. Prepárate para morir. El suelo bajo Izuku tembló por un instante cuando Bakugo fue lanzado hacia adelante por una explosión que encendió un fuego que consumió todos los árboles tras él en un radio de 10 metros. Bakugo dio vueltas por los aires, agitando el cuerpo mientras lograba superar los reflejos de Izuku y ponerse a tiro de combate cuerpo a cuerpo en un instante. Eso era imposible. Las explosiones de Bakugo nunca habían sido tan poderosas antes, e Izuku había observado el ritmo de mejora que Explosión había mostrado durante toda su vida. Era imposible que hubiera triplicado, tal vez incluso cuadruplicado, su potencia y velocidad en 2 meses y medio. Izuku se agachó bajo Bakugo mientras este se elevaba por encima, aterrizando con el sonido de madera rasgándose al hacer que su pierna metálica absorbiera el impacto del pie primero en el árbol. La inercia lo mantuvo agachado contra la superficie vertical durante la fracción de segundo en que Izuku y Bakugo hicieron contacto visual. Tenía que haber algo más sucediendo allí. Habían confirmado que Bakugo colaboraba con All for One de alguna manera últimamente. ¿Fue de ahí de donde obtuvo la nueva pierna? All for One también mejoró su don de alguna manera o le dio un segundo poder completo. Izuku agradeció su parkour y su entrenamiento cuerpo a cuerpo con Aizawa por permitirle esquivar ese intento rapidísimo de lo que parecía una patada. No habría sido capaz de esquivar eso en Osu. Despliégate, susurró Izuku mientras Koda se agachaba a su lado. Flanquearlo es nuestra mejor opción. Intenta cegarlo si puedes. El otro chico asintió, e Izuku frunció el ceño mientras se giraba hacia Bakugo, quien aterrizó en el suelo con un golpe sordo. Me estás demostrando lo que dije antes, ¿sabes? Dijo Bakugo con una risita que brotó mientras les sonreía a sus dos enemigos. Solo los débiles tienen que manipular el sistema y planear estrategias para asegurar su victoria. Los verdaderamente fuertes, All Might y All for One, pueden arrasar a todos con su poderío. Y ahora yo también puedo. El destello de la siguiente explosión llegó un segundo antes del estruendo ensordecedor, pero Izuku ya se estaba moviendo. Corrió por el sendero, continuando el camino que él y Koda habían estado yendo para no dirigir la pelea hacia la pareja detrás de ellos, que deberían haber sido Tokoyami y Ashido. Si los demás seguían avanzando, entonces él se quedaría entre la pareja de adelante y detrás de ellos, manteniendo así a los demás fuera de peligro. La explosión incineró el árbol frente al cual Bakugo había estado parado, así como los 5 árboles detrás de ese. Sus explosiones se habían vuelto exponencialmente más poderosas desde Osu. Bakugo repentinamente superó a Izuku y giró sobre su lado frontal, poniéndose frente a él con una explosión giratoria que hizo que su pierna metálica volara hacia el torso de Izuku. Agachándose, Izuku extendió su mano y agarró la pierna metálica mientras se balanceaba a través del espacio que su pecho habría ocupado un segundo antes. Se dio cuenta de algo cuando su brazo se sacudió hacia arriba y fue levantado del suelo por el impulso giratorio de Bakugo. Sus explosiones eran más potentes, pero su cuerpo era más lento que nunca, probablemente debido al peso adicional de su pierna y al esfuerzo necesario para moverla. Aún no estaba acostumbrado a luchar con ella. Eso le dio a Izuku una ventaja. Sin embargo, lo ignoró por ahora, ya que fue lanzado por los aires y tuvo que esforzarse para evitar arañazos y magulladuras en todas sus extremidades al chocar con todas las ramas que esquivó por poco al volver al suelo, cuyo impacto anuló con una voltereta. Su mano derecha se sintió fría de repente, e Izuku bajó la mirada para descubrir que su guante había desaparecido. Había vuelto a ocurrir, había desintegrado su guante sin cumplir con los requisitos normales para hacer tal cosa.
Eso significaba, Izuku se dio cuenta de que Bakugo estaba arrodillado en el suelo, con su pierna de metal hecha pedazos a su alrededor. Se había agarrado a ella con la mano descubierta. Sudon había reaccionado a sus deseos y de alguna manera había ignorado sus límites habituales. De esto era de lo que Aizawa había estado hablando. Su, ciertamente breve, entrenamiento para permitirse ignorar las restricciones de Sudon estaba dando sus frutos. Sin embargo, Bakugo no le permitió regodearse en el creciente orgullo que le dibujó una pequeña sonrisa en el rostro en ese momento. Salió disparado usando una explosión y dejó atrás los restos parcialmente desintegrados de su pierna de metal. Por favor, amigos. No podemos permitirle ver con claridad. Gritó Koga, señalando a Bakugo mientras rugía de rabia de nuevo al ser llamado villano. Cuando Bakugo se detuvo en el aire, perdiendo impulso entre disparos, un enjambre de pájaros e insectos apareció entre los árboles. Se congregaron alrededor de su cabeza, y algunos incluso le picotearon los ojos. Koga había terminado detrás de Bakugo, como pretendía Izuku, ya que esto lo haría prácticamente invisible para Bakugo, ya que Izuku era su principal objetivo, o dividiría su atención en dos, lo que debilitaría sus reflejos y dificultaría su puntería, al menos en teoría. En cualquier caso, flanquearlo era la mejor opción. Sin embargo, esto resultó serles contraproducente, ya que Bakugo disparó una serie de explosiones que lo lanzaron por los aires como un muñeco de trapo sacudido por un niño, matando a todos los animales que Koga había llamado para interferir con su vista. Todos cayeron al suelo alrededor de Koga, carbonizados y casi irreconocibles como seres vivos. Los miró con rabia y dolor, pero su expresión se transformó en conmoción cuando Bakugo disparó otra explosión y se lanzó por los aires sobre Koga, cayendo al suelo tras él. Koga se giró para encarar a Bakugo, pero no pudo hacer nada. Le propinó un puñetazo en la cara, pero este lo recibió con una sonrisa. El puñetazo rebotó, como si toda la fuerza del robusto cuerpo de Koga se hubiera devuelto a él, y su brazo se apartó de Bakugo con fuerza. Diría que pierdes, bicho, dijo Bakugo mientras se balanceaba sobre su única pierna. Las palmas de sus manos brillaban al rojo vivo al extenderlas hacia el pecho de Koga. Pero nunca fuiste parte de mi juego. La explosión empujó a Izuku unos pasos hacia atrás, lo que lo inundó de horror y miedo al consumir por completo el cuerpo de Koga. Si la explosión le había hecho tanto a Izuku, que probablemente estaba a unos 15 metros de distancia, ¿qué le haría a Koga? El estruendo fue ensordecedor, y el destello iluminó el bosque que rodeaba a Bakugo a lo largo de unos 20 metros. La nube de humo también envolvió a Izuku, quien la apartó con un gesto mientras tosía y se agachaba, listo para moverse si veía un destello de luz o escuchaba los sonidos reveladores del don de Bakugo. Cuando el humo se disipó, quedó claro que Izuku estaba solo a partir de entonces. Bakugo se arrodilló sobre Koga, cuya mitad superior había quedado reducida a carbón negro por la explosión. Todo por encima de las costillas simplemente había desaparecido. Pecho, brazos, cabeza. Quemado hasta la nada, dejando una gruesa capa de carne quemada que cauterizó la herida, por lo que ni siquiera había derramado sangre. Koji Koga murió al instante. Bakugo jadeaba como un perro al que le hubieran quitado la correa, arrodillado sobre él, usando su pierna sana para mantener el equilibrio mientras el muñón de su rodilla izquierda presionaba el estómago de Koga. Le dirigió a Izuku una mirada que le puso la piel de gallina. Era la misma mirada que Stein, el asesino de héroes, le había dirigido en Osu. Puro y desmesurado deseo de sangre. Katsuki Bakugo no era un niño en ese momento, ni siquiera un hombre. La muerte y la destrucción encarnadas se arrodillaron ante Izuku Midoriya. El sentimiento más repugnante invadió el corazón de Izuku en ese instante, un impulso que no había sentido desde el ataque a Lausji, su encuentro con el Nomu. No pensó. Tengo que detenerlo ni tengo que ganar. El único pensamiento que Izuku pudo registrar en ese momento fue: Katsuki Bakugo tenía que morir. Ochako tropezó al esquivar otro cuchillo. Ella y Momo corrieron juntas por el sendero, agachándose y esquivando los cuchillos que les lanzaban desde detrás de la línea de árboles.
Intentó lo mejor que pudo, pero Ochako no pudo ver quién les lanzaba las cuchillas, ni pudo localizar con precisión al asaltante, ya que los cuchillos provenían de un punto de origen diferente cada vez. Awa se jadeaba mientras corría junto a las chicas, murmurando en voz baja sobre lo injusto que era. Ochako estuvo de acuerdo, pero necesitaba concentrarse para identificar desde dónde las atacaba el villano, y Awase no la ayudaba. Ella y Momo lo encontraron vagando sin rumbo intentando regresar al campamento, y lo trajeron con ellas después de que la advertencia de Mandalay les dijera que regresaran al campamento por el sendero en lugar de atravesar el bosque como Momo había sugerido inicialmente. Al menos el murmullo se apagó un poco gracias a las máscaras de gas que Momo había hecho cuando se encontraron con una niebla púrpura que supuso que era altamente tóxica, producto de un don, o ambas cosas. Se sentía segura con la máscara puesta, pero Ochako estaba empezando a preocuparse por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Según el mensaje de Mandalay, Stein, el asesino de héroes, estaba presente. ¿Significaba eso que Bakugo también estaba allí? ¿A qué distancia estaba Izuku? Corrió tan rápido como pudo, esperando y temiendo al mismo tiempo que lo alcanzaran. ¿Qué encontrarían si lo hacían? Las posibilidades eran infinitas, pero la mayoría eran resultados horribles, terribles. Ochako decidió confiar en la capacidad de Izuku para defenderse. Un patrón surgió en la forma en que su atacante invisible intentaba apuñalar a los 3 estudiantes. Un cuchillo venía de un lado, luego otro del lado opuesto, luego desde arriba, y ese ciclo se repetía. El patrón y el orden de esos ataques eran bastante aleatorios, o eso creía Ochako. No pudo identificar ningún patrón real, salvo el pequeño detalle que notó tras unos minutos de defenderse de la lluvia de cuchillas. Cuando esos 3 ataques se habían intentado al menos 3 veces, un cuchillo los atacaba por la espalda. Ochako usó su don y se sintió ingrávida. La fatiga del entrenamiento que había sufrido hacía menos de 2 horas se desvaneció al sentir la adrenalina y una aguda consciencia. Agarró cuchillos en el aire y los arrojó al suelo donde Momo y Awase pudieran verlos, de modo que si el asaltante invisible intentaba recuperar sus armas, tuvieran que salir a campo abierto. Cuando por fin llegó ese ataque final por la retaguardia, Ochako corrió hacia la espalda de sus compañeros y vio un destello de acero en las sombras tras uno de los árboles que habían pasado. Ochako saltó del grueso tronco de un árbol y se impulsó justo en el espacio detrás de él, recuperando su propia gravedad en el último segundo y derribando a quienquiera que estuviera allí antes de caer al suelo. La chica que cayó al suelo, inmovilizada mientras Ochako apretaba los brazos contra el suelo del bosque con tanta fuerza que soltó uno de los cuchillos que sostenía, hizo un puchero como cualquier niña pequeña. Su cabello rubio estaba recogido en moños desordenados, y sus ojos dorados, con pupilas verticales como las de un gato, la miraban con alegría. Reconocerla hizo que Ochako se detuviera, pues todos sus pensamientos se detuvieron al darse cuenta de quién era. La chica que Ochako había conocido en el centro comercial el otro día, Himiko, era la persona a la que había tacleado, la persona que los había estado atacando. Ochako la miró conmocionada, pero Himiko simplemente rió. «Hola, Uraraka», dijo Himiko. Su rostro se sonrojó y empezó a retorcerse debajo de Ochako, probablemente intentando escapar. «Menuda situación en la que nos has puesto. Pensé que haría falta algo más para sacarte esto». Ochako la fulminó con la mirada durante unos segundos mientras intentaba procesar a qué se refería la otra chica, antes de darse cuenta de que Himiko se refería a cómo Ochako prácticamente la había montado a horcajadas. Exhalando con fuerza e ignorando el calor que se le había puesto por la insinuación de Himiko, Ochako frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?» «Estoy aquí para ti, tonta», dijo Himiko, como si fuera la respuesta más obvia. «Estamos hechas la una para la otra». Intentó levantar la cabeza para acercar su rostro al de Ochako, lo que la obligó a soltarse de los brazos de Himiko al esquivar lo que parecía un beso. «Anda ya. No te hagas la difícil cuando me tienes así». Una profunda repulsión le puso los pelos de punta a Ochako. Obligó a Himiko a quedarse en el suelo con un rodillazo en el esternón. ¿Ese era el trato?
Ochako luchó por no hacer una mueca al darse cuenta de que el interés de Himiko en ella se debía a que se sentía atraída por ella. El asco no provenía de que Himiko no fuera atractiva, pues en realidad era bastante bonita si se ignoraba la sangre que manchaba sus manos y la forma inquietante en que sus ojos reflejaban la luz de la luna, ni de que Himiko fuera una chica, aunque eso era algo que Ochako nunca había considerado antes. El rechazo reflejo que surgió para hacer sonar las alarmas en la cabeza de Ochako se debía a que Himiko había lastimado a Momo y Awase. Ambas tenían pequeños cortes en brazos y piernas por los cuchillos que Himiko les había lanzado. La actitud de Himiko en ese momento también influyó. Estaba visiblemente desquiciada, riendo como una colegiala y retorciéndose como si disfrutara siendo dominada físicamente por Ochako. Al darse cuenta de que probablemente sí lo disfrutaba, Ochako se soltó y saltó hacia atrás. Un breve uso de su don le permitió planear por el aire y aterrizar junto a Momo y a Uwase mientras Himiko se ponía de pie. Un reflejo de disgusto la hizo revisarse las manos en busca de sangre, y suspiró aliviada al no encontrarla. ¿Estás bien, Ochako?, preguntó Momo. No te entendió, ¿verdad?, preguntó Awase, poniéndose frente a las chicas, lo que probablemente era más para él que para ellas. Himiko salió de entre los arbustos con una sonrisa deslumbrante en su rostro sonrojado. ¿Ochako? ¡Qué nombre tan bonito! Deben de ser muy cercanos. Creo que te llamaré así también. ¿Conoces a esta chica?, preguntó Momo, poniendo una mano en el hombro de Ochako, lo que calmó el pánico que comenzaba a crecer en su pecho. Ese toque firme la tranquilizó y la ayudó a recuperar la compostura. No, la verdad, murmuró Ochako, moviéndose para ponerse de pie en toda su altura, lo cual seguía sin impresionar, ya que era la más baja del grupo, incluyendo a Himiko. Alzó la voz al decir: nos conocimos una vez, en el centro comercial. Lamento que hayas interpretado la ayuda que te ofrecí como algo más, pero cualquier idea que tengas sobre nuestra relación es errónea. ¿Qué?, preguntó Himiko, con su expresión de éxtasis transformándose en pánico. Pero nos tomamos de la mano y tuvimos una conversación maravillosa. Fue la primera cita perfecta. Te ayudé a limpiarte las manos ensangrentadas. Te preguntaba constantemente cómo te habías manchado tanto, pero tú seguías esquivando la pregunta. Luego, te escapaste, replicó Ochako. La réplica pareció quebrantar aún más a Himiko, así que Ochako se paró frente a Momo y a Uwase mientras Himiko negaba a gritos esa realidad en un ataque de nervios. ¿Esta chica está loca o qué?, preguntó a Uwase en voz baja, pero los sentidos de Himiko eran claramente más agudos de lo que Ochako habría asumido, porque su atención se centró en él en un instante y una daga brillante estaba en su mano poco después. No estoy loca, dijo Himiko, saltando y aterrizando en una de las ramas más gruesas de la zona, una que aguantaba su peso casi sin doblarse. Simplemente no entiendes el amor verdadero. Himiko desapareció en un instante. Saltó de rama en rama con facilidad, y de alguna manera cruzó detrás de un árbol sin salir. La chica simplemente desapareció. ¿Cómo lo hizo? Ochako rodeó el árbol con Momo y a Uwase a sus espaldas, pero no se escondía tras él. ¿Se teletransportó? ¿Era su don? Podría estar emparentada con el tipo de la puerta de teletransportación que había transportado a Bakugo y a los Nomu durante el incidente Osu. Mantén los ojos abiertos. Podría venir de cualquier dirección, dijo Ochako, justo un segundo antes de que Momo gritara. Himiko descendió de los árboles y agarró a Momo. Le rodeó el cuello con un brazo desde atrás y rodeó su torso con las piernas, dejándola colgando. Su única mano libre agarraba un cuchillo con tanta fuerza que los nudillos de Himiko se le pusieron blancos. Se acercó al oído de Momo mientras la chica más alta intentaba, sin éxito, soltarse, pero no se molestó en susurrar. «Eres tan bonita», rió Himiko. «Apuesto a que tu sangre sabe de maravilla». Mordió suavemente el lóbulo de la oreja de Momo, lo que finalmente le valió un codazo en las costillas, reforzado por un guante de boxeo con resorte que emergió de su bíceps y se estrelló contra el estómago de Himiko. Momo la apartó de encima y se tambaleó mientras la chica más baja se ponía de pie y miraba fijamente a su futura víctima. ¡Qué grosero!,
aprende a aceptar un cumplido. Ochako se interpuso entre Momo y Miko. No sabía qué hacer. Ninguna de ellas tenía un don muy bueno para la ofensiva, pero si Momo podía hacer gas noqueador, o si Ochako podía de alguna manera lanzar a Himiko a la niebla que habían evitado solo minutos antes, entonces Himiko caería. Ochako solo necesitaba que su cerebro se pusiera al día. Todavía estaba algo aturdida por la repentina aparición de Himiko, así que solo necesitaba concentrarse y podría proteger a sus amigas de la retorcida idea de la chica del amor verdadero. Esa idea, que Himiko estaba haciendo esto por ella, todavía se repetía en la cabeza de Ochako, tratando de hacerle entender un concepto que era ajeno a ella. Se había sentido mucho más cómoda con el tipo de amor que ella e Izuku eligieron expresar, el tipo de amor que los hacía querer ser amables y generosos el uno con el otro, no dañar a otros para poder reclamar al otro para sí mismos. Esa idea no le sentaba bien a Ochako, y la estaba confundiendo, frenando su ritmo mientras intentaba comprender por qué alguien podía creer de verdad lo que Himiko decía que creía. Era absurdo. Primero aprende a jugar limpio, dijo Awase, intentando quitarle las piernas a Himiko por detrás, pero falló al saltar sobre su ataque y caer sobre su cuerpo desequilibrado. Himiko se agachó sobre Awase mientras levantaba el cuchillo por encima de su cabeza con ambas manos. El don de Awase, por lo que Ochako recordaba, fusionaba las cosas, pero no las cambiaba. Las unía. Eso no serviría de nada. Ochako se hundió en la ingravidez por reflejo. Apenas lo registraba en su cabeza como algo malo con la gravedad. Se agachó y salió disparada por los aires mientras Himiko bajaba el cuchillo alrededor del bloqueo apresurado y descuidado de Awase, con la esperanza de interceptarlo antes de que le hiciera sangre. Ochako chocó con Himiko y la apartó de Awase rápidamente, pero él gritó mientras las dos rodaban por el suelo, desactivando la gravedad cero para permitirle aterrizar correctamente entre Himiko y Awase. Hilos rojos manaban de su pecho, a través del corte que el cuchillo de Himiko le había hecho en la camisa, el cual aún sobresalía del centro de su pecho. Sangre roja y brillante brotaba en oleadas, manchando su ropa y creando lentamente un charco a su alrededor en la tierra. Momo corrió al lado de Awase, arrancándole la camisa y descubriendo que ya estaba cubierto de rojo y que rápidamente se empapaba aún más a medida que el líquido salía a borbotones de la puñalada en su pecho. Awase miró hacia los árboles, con expresión pasiva pero tensa. Respiraba superficialmente y estaba completamente inmóvil, salvo por sus manos, que temblaban más de lo que Ochako jamás había visto temblar a nadie. Momo creó una serie de herramientas de primeros auxilios con sus antebrazos y se puso a trabajar para intentar ayudar a Awase. Ochako se giró hacia Himiko con lágrimas en los ojos. ¿Cómo te atreves a lastimar a una persona inocente? Pensé que te gustaría. ¿No es el rojo su color?, preguntó Himiko con una risita. Estaba realmente loca. Tienes que parar, Himiko, o te detendré. No me importa lo que digan los héroes, seguiré los ideales de All Might y te detendré, aquí y ahora. Himiko miró a Ochako como si no entendiera. ¿Pero por qué harías eso? Somos almas gemelas. No somos almas gemelas, dijo Ochako, usando su don y saltando hacia Himiko tan rápido como pudo. Himiko esquivó su agarre y siguió mirándola conmocionada. Esto no es amor, es maldad. El rostro de sorpresa de Himiko se deformó de repente con ira y algo más, algo que le hizo llorar. ¿Crees eso, Así soy, Ochako. Si no puedes entenderlo, entonces debes ser como todos los demás. Debo serlo, dijo Ochako, recuperando el impulso y saltando hacia Himiko una vez más. Así que sé como los demás villanos y recibe lo que te mereces. Los ojos rojos del asesino de héroes ardían con el fuego de la pasión, pero era una pasión retorcida, una pasión que consumía todo lo que tocaba en lugar de preservar y nutrir a los sujetos de esa febril convicción. Tenya se estremeció al ver esa mirada clavada en los suyos desde el otro lado del claro. Stein estaba allí, a menos de 20 metros. Podría acortar esa distancia en un segundo, quizá menos. Entonces, ¿por qué estaba paralizado?
Tenya permaneció inmóvil, con las piernas temblorosas, mientras las Pussycats luchaban contra Stein, incapaz de irse e ignorar al hombre al que había despreciado durante tanto tiempo, pero incapaz de obligarse a desobedecer la orden de Mandalay e intervenir. Ojiro lo sacudió por el hombro e intentó apartarlo de la pelea, y Tenya agradeció que Ojiro hubiera permanecido a su lado incluso cuando las cosas habían empeorado, pero seguía inmóvil. Tenía miedo de lo que sucedería si se iba, pero le aterrorizaba aún más lo que haría si se involucraba en la batalla. Mucha gente pensaba que Tenya era demasiado rígido, demasiado legal para su propio bien. No había un átomo en su cuerpo que pudiera romper una regla, y nada que sus compañeros pudieran hacer podría hacerle cambiar de postura. Tenya deseaba que así fuera. Deseaba ser un joven obediente, decente y obediente por naturaleza, pero no lo era. Lo había pensado hasta aquella noche en Osu, pero lo que aquella noche le había enseñado a Tenya y Ida fue que no era un hombre bueno ni decente. No era bueno, era agradable, y no era decente, estaba contento. En cuanto se le presentó la oportunidad de romper las reglas, desobedecer las órdenes directas de un héroe profesional y cometer un crimen atroz en nombre de la venganza, Tenya casi la aprovechó. Había querido matar a Stein aquella noche en Osu, había estado preparado para actuar por su cuenta en cuanto las cosas empezaron a torcerse. Había estado a punto de romper las reglas, pero sus amigos lo habían frenado. Ahora tenía otra oportunidad contra Stein, el infame asesino de héroes que había incapacitado a su hermano Tensei de por vida, y no podía arriesgarse. No sabía si podría recuperarse como Midoriya en Osu. No sabía si tendría la fuerza para matar al hombre que tenía frente a él, y no sabía si tendría la fuerza para no hacerlo. Estaba paralizado. Mandalay gritó cuando una de las cuchillas lanzadas por Stein le cortó la espinilla expuesta. Realizó entonces una gran proeza de velocidad y agilidad, esquivando los ataques que Tiger, con sus articulaciones hiperflexibles, y Pixie Bob, manipulando el suelo, le lanzaban. Tenya y Ojiro observaban desde un costado, mientras el chico de la cola se esforzaba por acercar a Tenya a un escondite, mientras Stein abrumaba a Mandalay con pura velocidad y le destrozaba las piernas, haciéndola caer al suelo. Stein recuperó entonces el cuchillo que le había cortado la pierna y pasó su lengua asquerosa y prensil por la parte plana de la hoja, provocando que Mandalay se sacudiera antes de quedarse completamente inmóvil, como una estatua realista. Otro de estos animales purgado, dijo Stein, acercándose a Mandalay con paso decidido y alzando su espada larga por encima de la cabeza. Un paso más cerca del paraíso. Tenya se movió sin darse cuenta. Tiger corría hacia Mandalay y Stein, pero no llegaría a tiempo. Las manos de Pixie Bob estaban a medio camino del suelo cuando Stein blandió su espada en un amplio arco hacia la cabeza de Mandalay. Ojiro no tenía alcance para contrarrestar el golpe final del asesino de héroes. Era el más rápido de todos, y tenía la oportunidad de salvar una vida del hombre que ya había acabado con tantas. El cuerpo de Tenya se movió antes de que pudiera pensar. Sus motores rugieron al encenderse, y estaba poniendo la marcha máxima solo por reflejo mientras se impulsaba del suelo, y la propulsión de su don lo hizo cubrir la distancia que lo separaba de Stein en un abrir y cerrar de ojos. Tenya atacó con una patada circular, y la espada de Stein apenas había recorrido la mitad de su arco hacia la cabeza de Mandalay cuando clavó el pie en las costillas del asesino de héroes en un contraataque devastador. Stein rodó y derrapó por el suelo unos 5 metros, hasta que se detuvo. Detuvo su impulso clavando su espada en el suelo y usándola como ancla. El asesino de héroes fulminó con la mirada a Tenya. Sus ardientes ojos rojos reflejaban su convicción, pero ya no lo paralizaban. Tenya se interpuso entre Stein y Mandalay, con todo el cuerpo tenso y listo para luchar, mientras Tiger lo alcanzaba y se ponía a su lado. Gracias, Ida, dijo Tigre, poniendo una mano en el cuello de Mandalay para tomarle el pulso. No te pediré que nos ayudes, pero si lo haces, tu poder no será útil. Haré lo que pueda. Para eso están estas piernas. Para ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Dijo Tenya, tanto para sí mismo como para Tiger. De repente, Ojiro estaba al otro lado de Tenya. Estoy contigo.
Stein se puso de pie de nuevo y esquivó otro terrón que se alzó a sus pies, cortesía de Pixie Bob. No había dónde esconderse en el amplio claro que había elegido para luchar, así que Pixie Bob siguió su trayectoria y la tierra se elevó en el aire a su alrededor, arruinando su aterrizaje. Lo salvó con una voltereta y un cuchillo lanzado a Pixie Bob, que ella interceptó con un pequeño terrón. La hoja resonó inútilmente en el suelo a medio camino. No tienes que hacer esto, dijo Tenya, girándose para encarar a Ojiro mientras Tiger se enfrentaba a Stein en un combate cuerpo a cuerpo. Es una pelea personal, pero aún puedes huir. Los luchadores de corta distancia están en desventaja contra él, así que te imploro que te mantengas alejado. Ni hablar. Ojiro apretó los puños y se mantuvo en una postura deliberada, con todos los músculos del cuerpo tensos y preparados como si hubieran pasado años entrenando. No sería muy heroico de mi parte abandonar a un compañero solo porque no soy tan rápido ni tan fuerte como tú. Todos en la clase ya sabemos lo que pasaste con este tipo. Déjame ayudarte de una manera que antes no podía. Tenya sonrió, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas que querían formarse en sus ojos. Gracias, amigo. En cualquier momento, dijo Ojiro, curvando la cola hacia arriba, probablemente con anticipación. El asesino de héroes realizó un gran movimiento. Esquivó los intentos de Tiger de agarrarlo y se puso fuera de su alcance. Stein retrocedió y puso la mayor distancia posible entre él y Pixie Bob. Sin embargo, eso lo acercó a Tenya y Ojiro, quienes aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre él. Tenya corrió, manteniéndose a toda velocidad sin activar prematuramente la explosión recíproca. Inmediatamente estuvo a tiro para una patada, y barrió las piernas de Stein con una ráfaga de aire que siguió a su ataque. La siguiente fue una patada giratoria y saltadora de Ojiro que le permitió hundir su cola en el esternón de Stein con tanta fuerza que lo estrelló contra el suelo desde donde aún estaba suspendido en el aire inmediatamente después del barrido de Tenya. Stein gimió y, al rebotar ligeramente por la potencia bruta del golpe de Ojiro, giró su cuerpo para aterrizar a cuatro patas. Saltó hacia Tenya, quien lo esquivó y mantuvo esos ojos ardientes y rojos como la sangre fijos en él mientras los dos comenzaron una serie de ataques y esquivas. Dime, Tenya Yuida. Rugió Stein entre intentos de cortarlo. ¿Ha cambiado tu respuesta a mi pregunta desde nuestro último encuentro? Le dio la vuelta a una patada que Tenya le lanzó, y su baile continuó. ¿Has abandonado tus ambiciones egoístas y te has convertido en un verdadero héroe? No he abandonado nada que valga la pena guardar en mi corazón. Dijo Tenya, lanzándose hacia adelante y asestando uno o dos puñetazos sueltos para mantener alerta al asesino de héroes, lo cual pareció funcionar. Mi familia es importante para mí, así que trabajaré duro para hacerme merecedor del título que se ha transmitido de padres a hijos durante generaciones. Aunque también he aprendido un par de cosas, por si quieres saberlo. Tenya intentó una patada vertical descendente que Stein bloqueó con la gruesa cuchilla que llevaba en la parte baja de la espalda, la cual se le escapó de las manos por la fuerza del golpe. He aprendido que también valoro hacer lo correcto pase lo que pase, y aquí y ahora, lo correcto sería ayudar a mis mentores a derrotarte después de los meses que he pasado viviendo a tu sombra. Stein se abalanzó sobre Tenya, empuñando dos dagas más pequeñas en sus manos, con un agarre inverso. Entonces ven a por mí, Ingenium. Demuéstrame que tu corazón es sincero. El sonido de llamas parpadeantes, gritos y explosiones distantes resonaban en la noche, iluminados desde abajo por llamas azul pálido que consumían lentamente el bosque. Shoto decidió apagar esos incendios después de salvar a Kota. Él y Agakure caminaron penosamente por el bosque tras desviarse del sendero, evitando deliberadamente el humo de las hogueras y la niebla tóxica rosa púrpura que solo podría haberles acarreado cosas terribles si la inhalaban. A mitad de camino, Shoto perdió el rastro de Agakure y tuvo que detenerse a buscarla antes de darse cuenta de que seguía cerca. Simplemente se había desvanecido por un momento, y supuso que había perdido el control de su don por un instante debido al estrés del entrenamiento diurno, y ahora esta completa catástrofe. Era extraño, sin embargo. Shoto no parecía recordar ningún otro caso en el que Agakure hubiera vuelto invisible su ropa junto con su cuerpo.
Dejó eso de lado por ahora y concentró su atención en Kota. Si podían asegurar su seguridad, el desvío valdría la pena. Shoto guió a Hagakure por el camino que había tomado para llegar al escondite de Kota la noche anterior, iluminándolos con una hoguera suave, una erupción hirviente de un escarlata intenso que irradiaba de su mano izquierda en ondas que proyectaban largas sombras en el suelo y distorsionaban las siluetas que se formaban si dejaba que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad entre los árboles. Caminaron con dificultad por el sendero hacia el escondite de Kota, pero se arrastraron lentamente para no ser oídos cuando las voces irrumpieron en la noche. Shoto apagó el fuego mientras él y Hagakure se arrastraban por el suelo, con sus zapatos crujiendo suavemente al cruzarse con la mirada. Al menos, Shoto creyó que cruzaba la de Hagakure. Se acercaron sigilosamente y se agacharon tras la superficie rocosa que los ocultaba de la vista, y las voces se enfocaron a medida que se acercaban. «Vamos, chico, no doy tanto miedo», se rió una voz baja y ronca. «Vete», chilló la voz temblorosa de Kota. «Déjame en paz». «Pero si ni siquiera hemos jugado», dijo la voz. «Te diré algo. Te dejo en paz si me dices algo primero. Estoy buscando a este chico, mi gorilla. ¿Lo has visto? Tiene un amigo que también me muero por conocer, Todoroki». Kota jadeó audiblemente. «¿Qué quieres con él?» «Nada malo, solo quiero darles unas cuantas vueltas. Se supone que son fuertes, y eso es lo que me gusta de un héroe. Me emociona mucho aplastarlos». Rugió la otra voz. Shoto asintió con la cabeza hacia lo que creyó ser el rostro de Hagakure. Saltó de detrás de su escondite y se agachó, extendiendo el brazo derecho y extendiendo los dedos en el suelo. Un hombre, de unos 2,5 metros de altura, se alzaba sobre Kota y sonreía mientras miraba al niño con un ojo real y otro falso, rojo sangre. El lado izquierdo de su rostro, desde la línea del cabello hacia abajo, estaba marcado por una cicatriz significativa que solo se adelgazaba al llegar a la comisura izquierda de la boca. Carámbanos se formaron alrededor de la mano derecha de Shoto, bloqueándola, antes de que dos formaciones gemelas de hielo se formaran en grandes arcos en el suelo, separándose alrededor de Kota y atrapando al extraño en una repentina explosión de escarcha. Hagakure corrió en el instante, emergiendo de su escondite y corriendo hacia Kota, de cuya mano tiró para alejarlo del villano, ahora incapacitado. Hagakure y Kota trotaron y se colocaron detrás de Shoto mientras este colocaba su mano derecha sobre la primera, derritiendo el hielo que mantenía su mano congelada al suelo y permitiéndole ponerse de pie. ¿Te lastimó?, preguntó Hagakure mientras Kota se encogía tras su pierna invisible. Kota parecía no confiar en su voz, así que simplemente negó con la cabeza. «Bien. Te sacaremos de aquí, ¿de acuerdo?». En cuanto Hagakure habló, un fuerte crujido llenó el aire. La construcción de hielo de Shoto, así como sus serpenteantes precursores que había erigido, se hicieron añicos como cristal quebradizo y explotaron. Para evitar que la lluvia de trozos de hielo hiriera a Hagakure o a Kota, Shoto barrió el suelo con el pie derecho en un semicírculo frente a los tres con un movimiento similar al de patear un balón. Una pared de hielo, curvada hacia adentro para proporcionar también cierta protección desde arriba, se alzó en un destello blanco, y fuertes impactos resonaron al otro lado de la pared mientras hielo se rompía sobre hielo. «Tienes que llevarte a Kota e irte», dijo Shoto con frialdad. «¿Y tú qué?», preguntó Hagakure. «Este villano dijo que nos buscaba a mi gorilla y a mí por alguna razón. Deja a Kota y avísale a Mandalay que los villanos andan tras ciertos estudiantes». «Podrá contárselo a todos», dijo Shoto. «De acuerdo», dijo Hagakure. Le temblaba la voz, y Shoto sospechó que no era por el frío que los había invadido desde que usó su don. «Puedo hacerlo. Vamos, chico, vamos». «No», dijo Kota, forcejeando con Hagakure para que no se moviera. «Tú también deberías venir, idiota. No puedes con este tipo». «Tiene razón», dijo la voz grave del villano. El muro de hielo se rompió bajo un gran puño carnoso y rosado como si fuera arcilla de lo más frágil. Shoto salió despedido por el impacto, poniéndose de pie justo a tiempo para rodar y neutralizar el impacto contra el suelo. Hagakure gritó de dolor, aunque el grito de Kota sonó más a miedo.
Cuando los restos de la explosión de hielo se dispersaron, Shoto vio a Kota temblando, acuñada en los brazos de Agakure, presumiblemente, quien parecía haberse colocado debajo de él y amortiguado su caída. El villano se alzaba sobre los restos del muro de hielo. Sus brazos y torso habían adquirido una forma completamente diferente. Era como si le hubieran dado la vuelta. Músculos gruesos y brillantes se flexionaban y temblaban en el frío, expuestos al aire, por lo que Shoto supuso que debía ser el don del villano. Miró a su alrededor. Su ojo rojo brillaba a través de la ligera neblina gélida que había inundado la zona debido al propio poder de Shoto. Agarró un trozo de hielo del tamaño de su propia cabeza con las manos, que junto con su cabeza eran lo único que no cubrían esos músculos, y lo redujo a nada con solo su poder puro. Shoto sintió como su cuerpo entraba en una fase de lucha huida al ver al villano romper su hielo con facilidad, pero su entrenamiento se activó menos de un segundo después y notó que su respiración se ralentizaba y su ritmo cardíaco volvía a la normalidad. Lo único que quedaba de esa respuesta de miedo sería el impulso a su rendimiento que había recibido de la adrenalina que sentía correr por su cuerpo.